Bienvenido a su canal ¿Qué nos dice la Biblia? Suscríbete en nuestro canal. ¿Qué nos dice la Biblia? Hoy tenemos un tema muy interesante. Este tema nos habla sobre las maldiciones del adulterio son reales. Muchas veces pensamos que solamente adoramos al Señor en el templo, pero dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Espíritu Santo y por ende nosotros somos una adoración al Señor. Tenemos que aprender a adorar al Señor en el templo y también con nuestro cuerpo. Y dice la palabra de Dios: honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es importante que nosotros podamos determinar que el tiempo que Dios ha determinado para la intimidad de un hombre y una mujer está dentro del matrimonio. Por eso es importante que usted sepa que usted, ya que está casado, tiene que mantenerse fiel a su pareja. Tiene que mantenerse fiel a Dios y a su pareja. Entonces se forma un triángulo de que ya usted no simplemente es fiel a su esposo o a su esposa, sino que también es fiel a Dios y a ella o a él. Esto es importante porque ahí muchas veces nosotros venimos al Señor, tenemos un nuevo nacimiento y entendemos que nuestras vidas deben de continuar igual, y no porque hay un nuevo nacimiento en nosotros producido por el Espíritu Santo. Y por eso usted ya se debe a su esposo o a su esposa. Si usted cae en desliz, cae en adulterio con una persona, entonces usted está desobedeciendo la voluntad de Dios que nosotros tenemos que tener, de que nuestro cuerpo glorifica al Señor, que nuestra vida glorifica al Señor. Y es muy interesante que nosotros podamos leer lo que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es en vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y que cada una de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Es importante señalar aquí que es un honor el matrimonio y que es una santidad. ¡Wow! ¿De qué perspectiva y de qué ángulo Dios ve el matrimonio? No es simplemente de que usted se casó con una persona y que ya ella no le gusta. Veo a otra persona, un compañero de estudio, un compañero de trabajo, y entonces ya esa persona me atrae, yo me siento atraído por ella y ya yo no me siento tan bien. Dice la palabra de Dios que nosotros no podemos tener este estilo de vida, este matrimonio. Por eso nosotros tenemos que tener una dependencia de Dios. Nuestra relación, nosotros no tenemos ninguna cualidad, nosotros no tenemos ninguna forma que nosotros podamos decir, bueno, yo no necesito a Dios para yo ser una persona fiel a mi esposo o a mi esposa. Todo depende del nivel de relación que nosotros podamos alcanzar con Dios y que nosotros podamos incluir a Dios en nuestro matrimonio. Es algo extraordinario porque Dios está diciendo que es un honor. Es un honor que tú tengas esposa. Es un honor que tú tengas esposa. Y es importante ver de qué perspectiva Jesús nos presenta el adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Es importante que nosotros podamos cuidar nuestros pensamientos.
nuestros pensamientos tienen que estar llenos de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y la palabra de Dios debe de fluir en todo nuestro ser y nosotros leerla, escudriñarla y que nuestros pensamientos sean dirigidos por la palabra de Dios. Y es importante que nosotros podamos ver la actitud de Cristo porque Él hace hincapié en una actitud extrema. Por eso Pablo le escribe a los filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, en Filipenses capítulo 5. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que nuestras vidas dependen y deben tener una relación con Dios. Cuando vemos esto en Filipenses capítulo 2 versículo 5, vemos que el Señor tenía una actitud de agradarlo a Él. ¿Cuál es nuestra actitud? Te pregunto yo hoy. ¿Es la de agradar a Dios? Entonces, el Señor también se refiere a algo muy importante. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo, es importante ver esto, todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te da ocasión de caer, córtala y echa de ti, pues mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y nosotros tenemos que verle esto desde el punto de vista que Dios quiere que nosotros tengamos límites. No es que muchas personas me han preguntado: pero pastor, es que yo me corte la mano, que no, Dios lo que quiere es que tú tengas una actitud de tú enfrentar, no una actitud pasiva, sino de guerrero, de hijo de Dios, del poder que Dios te ha dado para enfrentar esto, y que esto tú le puedas hacer un frente, no una actitud pasiva. Para un cristiano no hay felicidad verdadera y duradera fuera de la voluntad de Dios. Nosotros, si queremos permanecer en un matrimonio, en una relación, tenemos que incluir a Dios. Tenemos que relacionarnos con Dios. Es un honor tener un matrimonio. Es un honor estar casado. Y es un acto de santidad delante del Señor. Los momentos placenteros del adulterio pronto desaparecerán, pero la tristeza que la persona cosecha es muy duradera. Y ahí empiezan a invadir la vergüenza. Usted ve que la persona que son adúlteras, entonces siempre andan en vergüenza, se sienten tristes, se sienten de que han defraudado no solamente a su pareja, sino a Dios. Por eso Dios quiere que nosotros tengamos una actitud no pasiva, sino una actitud de enfrentar, y que nuestros pensamientos sean claros de adorar y glorificar el nombre del Señor. Bienaventurados son los que eligen, como Jesús, sufrir en hacer la voluntad de Dios, no cediendo ante la tentación. Nosotros tenemos que fortalecer nuestros pensamientos en la palabra de Dios. Y es hermoso ver cuando Jesús dice: yo no hago algo que si no lo he visto hacer del Padre. Nosotros tenemos un modelo a seguir, que es Cristo Jesús. Nosotros tenemos que fortalecernos en la oración, tenemos que levantar en nuestra vida el altar familiar, tenemos que levantar en nuestra propia vida personal nuestro devocional con Dios en la palabra, en la adoración. Y dice la palabra de Dios en Corintios capítulo 6 versículo 12: todas las cosas son lícitas, para no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Tú tienes que reaccionar al pecado.
No te puedes dejar atrapar de esas pasiones. Por eso tienes que poner límites. Ya tú eres una persona casado, eres una persona casada, entonces tienes que poner límites. Muchas veces hay personas que piensan que no es adulterio empezar a coquetear y empezar a hacer juegos con sus compañeros, con un ex, están hablando y chateando y piensan que eso no es nada, pero ya tú estás abriendo una brecha, ya tú estás haciendo que realmente tú pierdas el control y no tengas una actitud con referente al pecado. El problema del pecado es que piensa que va a dominarlo. Es como una persona adicta que piensa que, bueno, o con el alcohol, piensa que ya va a pasar y empieza con unos tragos, pero empieza entonces a dominar el adulterio. Por eso nosotros tenemos que pensar y poner límites a nuestros pensamientos, a qué cosas nosotros estamos viendo, qué cosas están dirigiendo nuestras vistas, qué cosas están apoderándose de nuestro ser, de la lámpara del cuerpo, que es el ojo. Las películas de pornografía, hay películas que tienen muchas escenas de pornografía y películas que te van llevando despacio, aún en el subconsciente, en la psique, a que tú formes una serie de capítulos, una serie de escenas con referente al adulterio, y que uno pueda ver eso como una normativa, como parte de la vida, y no es así como parte de la vida. Es que te atropella, es que realmente rompe el esquema que Dios tiene para tu vida. Entonces nosotros realmente tenemos que ser agresivos en contra de todas las cosas que vienen a perturbar, que vienen a dañar nuestra relación con Dios y con nuestra esposa, el esposo y nuestra familia. Nosotros tenemos que estar activos, nosotros tenemos que estar con discernimiento espiritual, de que nosotros estemos atentos. Proverbios 6, 32 al 34. El que comete adulterio no tiene entendimiento. ¿Usted está entendiendo lo que está diciendo la palabra de Dios? Que el que comete adulterio no tiene entendimiento. Destruye su alma el que lo hace. Y dice, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no se borrará. ¡Wow! Está diciendo que heridas y vergüenza. Por eso que la persona que comete adulterio siempre llega y uno ve a esa persona o mencionan el nombre, lo que uno piensa es directamente es el hecho que esa persona cometió. Entonces, y también las heridas que esa persona lleva en sí. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor sabiduría, entendimiento, fuerza, valor para poder enfrentar el adulterio. Proverbios 6, versículo 26 al 29 dice, porque por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan. ¿Usted está escuchando eso? Voy a leerlo de nuevo. Porque por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan, pero la adúltera anda a la casa de la vida preciosa. ¿Usted está mirando lo que está diciendo la palabra de Dios? De que nosotros tenemos que mantenernos vigilantes, porque hay gente tratando de cazar, porque se ve precioso que nosotros estemos juntos, el matrimonio, qué bello se ve. Por eso nosotros tenemos que dedicarnos con toda nuestra fuerza a tener una vida libre de adulterio, libre de maldición, no solamente para nosotros como matrimonio, sino en las generaciones que vienen, que sean generaciones fieles al Señor,
fieles a su esposo, a su esposa. Y eso es lo que tenemos que ser abanderados de esto. El Señor nos da la fuerza. Vamos a poner al Señor como centro. Vamos a levantar nuestras vidas de adoración